Pues hola a todos, mi nombre es Alfonso de Prender y en esta ocasión estoy con John Parker, que básicamente es uno de mis emprendedores favoritos. Trabajamos juntos en Flat, él es nuestro CTO y pues gracias a eso nos conocemos, ¿no? Pero aparte de estar en Flat, ha tenido otros emprendimientos, como uno de los principales que menciona es Keypro, que es una consultora este, una empresa que se dedica a hacer software para clientes. Y pues bueno, muchísimas gracias John por estar con nosotros y por acceder a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Qué bueno. Me da gusto. Pues bueno, para empezar, cuéntanos un poquito sobre cuál es tu background y pues cómo es que, no sé si eso haya tenido que ver con cómo llegaste a emprender o nada que ver. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese camino. Eh, yo empezaría con mi background en la universidad, pero creo que va un poco más para atrás. Si lo que queremos es entender por qué decidí emprender, tiene un poco que ver que en mi casa mi papá nunca tuvo un trabajo formal, entonces eso tenía ciertas implicaciones positivas y negativas y creo que fue algo que pude ver y a lo que me expuse desde joven y creo que me gustó, ¿no? Me llamaba la atención. En ese momento no lo sabía, no era como que tenía esa seguridad. Eh, Después fui a la universidad, estudié matemáticas, o sea, porque no sabía bien qué estudiar, me encantó, pero al final yo sabía que el tema de las computadoras, del internet, del software era algo donde yo quería estar, entonces poco a poco fui moviéndome hacia allá, ¿no? Aprendiendo fuera de la escuela y, y cuando salí de la universidad obtuve una plaza dentro de la UNAM en donde yo era el encargado de ciertas tareas de la biblioteca, estaba trabajando muy de cerca con los equipos que desarrollaban las plataformas que usaba la Facultad de Ciencias y me gustaba mucho, pero sí me daba cuenta que no me gustaba mucho los formatos tradicionales de trabajo y como la poca libertad que te daban y eso que estaba en la Facultad de Ciencias que cualquiera que trabaje ahí sabe que no es como un corporativo grande, es bastante flexible. Entonces, un año después de haber tomado esa decisión, decidí que yo iba a ir a buscar eh, mi propio camino. Y ahí es cuando fundé Kipro y fue el inicio de un viaje que parecía como muy sencillo, pero fue complicado. Empecé con un socio que después no le encantó la idea de emprender un negocio de software y me dejó el barco ahí y pues bueno, hubo muchas cosas, pero ese fue como el inicio de todo. Órale, no, pues sí es un background interesante. Y mencionas que tiene 8 años la compañía, ¿no? Entonces imagino que en ese tiempo ha de haber pasado de todo y más. Sí, de todo y más, exacto. Sí, la verdad es que al principio teníamos como una visión así como muy clara de que queríamos hacer X cosas así muy específicas, pero nos dábamos cuenta que éramos nuevos, que los clientes, o sea, no estábamos bien conectados, entonces los clientes que llegaban pues eran los que había y empezamos como a abrir el enfoque y nuestra especialización se fue haciendo mucho más orgánica, ¿no? En este momento Kipro se enfoca mucho y se especializa en sistemas de lealtad, programas de lealtad para empresas medianas y grandes, en desarrollos de e-commerce y en las aplicaciones que los llegan a apoyar, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Fue simplemente porque empezamos a encontrar clientes que necesitaban eso, empezamos a desarrollarlo, nos volvimos buenos, nos recomendaron y llegamos ahí, ¿no? Es un camino, definitivamente no es el único, ¿no? Hay quien dice, no, yo me quiero dedicar a esto específicamente y creo que con suficiente tiempo y paciencia se puede llegar, pero nosotros como teníamos el runway siempre era 3 días, entonces siempre teníamos que estar aceptando lo que podíamos al principio y pues llegamos a un lugar que nos gusta y que está bastante prometedor. Suena súper interesante. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo consideras que les costó llegar a este lugar, ¿no? Llegar como a esta especialización y a este lugar donde se sienten que, ok, lo que tienen está suficientemente estable.
Yo creo que fueron como unos 5 años, unos 4 o 5 años de trabajar, de hacer cosas por aquí, cosas por allá. Eh, yo creo que ya desde los primeros 3 años se veía, ¿no?, hacia dónde íbamos, pero no estábamos seguros. Y fue hasta hace poco que dijimos, ok, esto es algo, aquí hay algo, vamos a plantarnos aquí, vamos a ofrecer esto como un servicio. Y funcionó. Bueno, ha funcionado, ¿no? Funcionó, es demasiado ambicioso. Bueno, pues sonaría que ya no existe, ¿no? Pero todavía, ahí están. Exactamente. Ok. Y bueno, eh, ¿hay algún reto que te haya parecido particularmente interesante en todos estos años que has andado en ello? ¿O algo que no quieras contar? Creo que algo bien importante que como emprendedor a uno le cuesta trabajo aprender es que es un poco, hay una analogía muy interesante por ahí que habla de que alguien que se dedica a la mecánica cree que puede abrir un taller porque voltea a ver y dice, no, pues, o sea, mi gerente solamente está ahí sentado todo el día y habla con los clientes y me los manda y yo soy el que hace todo el trabajo. Y entonces el mecánico se va y abre un negocio, renta un lugar y se da cuenta que el trabajo alrededor de la mecánica es igual o mucho más grande, ¿no?, que el trabajo de arreglar los coches, ¿no? Y entonces eso aplica para nosotros también. Y fue un reto grande, ¿no?, el darnos cuenta que más allá de saber desarrollar software, para llevar una empresa, pues había que tener una serie de skills que son diferentes, ¿no?, que son útiles en la vida, pero que definitivamente el saber hacerlo y saber hacerlo bien no es suficiente, ¿no? Tienes que estar dispuesto a desarrollar habilidades alrededor de vender, alrededor de cosas que no necesariamente son claras al principio. Tienes que volverte un poquito de contador, un poquito de manager, un poquito eh, ya sabes, tienes que ser el que administra la propiedad, ¿no? Tienes que ser el que administra la infraestructura, tienes que hacer todo, ¿no?, al principio. Y tienes que estar dispuesto a usar todas esas gorras, ¿no? Y no es fácil al principio, ¿no? Al principio no es fácil, sobre todo si no lo esperabas. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos, por un lado tienes que tener el conocimiento, el know-how para poder hacerlo tu producto, tu servicio, pero por otro lado, si nadie lo conoce, no vas a vender y por lo tanto no te va a servir de nada, ¿no? Tienes que tener esas dos cosas. Y y bueno, mencionabas también que iniciaste con un socio, ¿no? Ese socio, digamos, complementaba esta parte que mencionas, era más del lado vendedor, del lado administrador, algo así, o también era de tu mismo perfil. Mi primer socio era un amigo que tenía, o sea, él lo planteaba así, ¿no? Decía, oye, pues, tú ten una idea y yo te pongo, yo tengo el capital para hacer la realidad, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona muy como, o sea, como enfocada o siempre había pensado que los negocios, sobre todo los que no son de cierto tipo, pues tienen que ver números positivos desde el principio, porque si no, o tienes un plan muy claro o estás yendo en una dirección equivocada, ¿no? El quemar dinero nada más por quemarlo, porque lo tienes al alcance, una idea. Entonces, pues, cuando empezamos a hacer la empresa, siempre estuvimos en positivo, ¿no? No teníamos muchísimo dinero, pero sí teníamos flujos, entonces nunca hizo falta que este cuate entrara, ¿no?, a decir, yo voy a invertir. Y en algún momento sí tuvimos un spin-off ahí que tratamos de hacer un producto en lugar de estar ofreciendo servicios. Y ahí sí hubo esa oportunidad, pero simplemente no se dio, ¿no? Y tuvimos que abandonar ese barco y ahí fue cuando nos enfrentamos a la conversación incómoda, ¿no? Que fue, oye, pues a ver, tú dijiste que ibas a estar para esto y nunca lo hemos necesitado y ahorita que lo necesitamos y me dijo, no, pues la verdad es que no era lo que yo esperaba, o sea, lo entendí, fue difícil aceptarlo, ¿no? Fue un breakup doloroso, pero pues fue al final mejor para todos, ¿no? Claro, de acuerdo. En esos casos, pues ni hablar. Ok. Y por ejemplo, de todas las cosas que te han tocado pasar en estos 8 años, ¿qué ha sido el que más te ha dado miedo como emprendedor? El SAT, yo creo. Eh,
El SAT es corto para Satanás, ya sabes. Sí, Es o complicado. sea, no definitivamente, no es el SAT como tal, pero sí es, lo que más me ha dado miedo como tal es pues el tema de que no nada más estás transaccionando, pues, oye, pues me siento, te hago esto y me lo das, sino simplemente el compromiso a largo plazo de decir, oye, yo tengo que ser el responsable de este negocio, de sus declaraciones, de sus libros, de su estado, ¿no? De que esté bien constituido, de que esté bien formado, que la gente que participa tenga contratos, o sea, como que toda esa estructura y esa como formalización que uno a veces piensa que no es necesaria, yo a veces en este momento de mi vida también pienso que no es tan necesaria, puede ser un poco abrumador al principio, ¿no? Porque tú dices, oye, pues yo sé hacer esto, conozco a mis clientes, todo, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Y la respuesta al principio parece como, bueno, igual y no, pero más temprano que tarde te das cuenta que tienes que tener contratos porque siempre te va a tocar un cliente que pues, no te llevaba tan bien con él como pensabas, ¿no? Necesitas tener tus libros al día porque un día te va a llegar alguien y te va a decir, oye, pues, ¿te acuerdas de esa factura que te dimos hace 2 años? Resulta que no sé qué y esta empresa no sé cuánto, y pues si no sabes, puedes meterte en un problema y tienes que conocer, ¿no? Al final, este tema de que la ignorancia de la ley no te exime de su aplicación es importante, ¿no? Muchos emprendedores que yo conozco hacen cosas que dicen, no, pero no pasa nada. Y digo, bueno, pues igual y no pasa nada, pero sabes lo que podría pasar. Y dicen, no, realmente no me he metido a verlo. Y creo que eso es peligroso, ¿no? Al final tienes que saber las consecuencias de lo que haces, aunque decidas hacer cosas que no necesariamente son como estándar. Tienes que conocer lo que sí es, ¿no? Dentro de las reglas para saber qué tanto te estás metiendo en problemas o estás arriesgando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es que fuiste conociendo todo eso? ¿Encontraste como un amigo contador, algo por el estilo? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Pues no, ese ha sido como algo de lo más desafortunado de todo, es que nunca encontré a alguien que fuera como, wow, aquí es donde o sea, con quien me puedo recargar y quién sabe, porque he conocido muy buenos contadores, pero la verdad es que eh, na- nadie tiene la respuesta así clara, porque no existe la respuesta, ¿no? Nadie, o sea, la ley dice una cosa, pero muchas veces es muy ambiguo. Entonces, hay contadores que te van a decir, no, tú lo que tienes que hacer es hacerte en este extremo, ¿no? Y hay contadores que te dicen, no, mira, vamos a hacer esto, no sé qué, y les preguntas y te dicen, no, pues no sé, en mi experiencia esto y en mi experiencia esto, pero la realidad es que pues, hay una escala de grises en donde tú tienes que, si conoces la ley y la lees, al final el mejor consejo que yo tengo es, tú imagínate que mañana te llega una auditoría con una persona inteligente que puede hablar y que conoce la misma ley que tú, realmente puedes justificar las cosas que has hecho, realmente puedes decir, oye, sí, yo hice un contrato con esta persona, intercambiamos esto y demás. Si la respuesta es que sí, entonces es buena idea seguirlo haciendo, pero muchas veces la respuesta es que no, o sea, en algún momento estuve yo con un cuate que en su empresa a él le pagaba a la gente, ya sabes, esto típico, ¿no? Que les pagan de formas extrañas, ¿no? Y entonces decía, no, es que yo les pago el salario mínimo y después digo que en vales les doy el resto y no sé qué, hay una combinación así. Y le digo, bueno, va a ser difícil que puedas realmente justificar y mantener esa postura si alguien llega y no es que la ley te diga, pues sí, sí pasa, ¿no? Sino que alguien te diga, oye, ¿realmente era eso? Entonces, creo que es importante que tú estés tranquilo con las acciones que tomas y que realmente las puedas explicar y puedas decir, no, pues pasaba esto y era esto y que vaya acorde con la realidad. Ok, de acuerdo. Muy bien. Y bueno, esta sería, por ejemplo, tu mejor recomendación para alguien que está emprendiendo, o se te ocurre alguna otra cosa que para ti haya sido clave a la hora de lanzarte. Yo creo que algo que fue clave fue que me lancé y que pues, o sea, no lo pensé demasiado, ¿no? Porque al final eh, también te puede dar, ¿no? El famoso paralysis by analysis, ¿no? Que te pones a pensar las posibilidades y todo y dices, no, pues mejor no hago nada. Y fue algo bueno que yo tuve de emprender tan joven, que era un poco estaba más dispuesto a tomar riesgos. Y definitivamente hice una de las cosas que si hoy me encontrara alguien de mi edad diciéndome que iba a hacer eso, yo le diría, oye, no, ten cuidado, haz esto, no sé qué. Eh,
tuve suerte y al final pude rectificar el barco, ¿no? Pero creo que al final tienes que aventarte, ir aprendiendo sobre la marcha y nunca, no esperarte a que lo sepas todo, ¿no? O sea, si tienes un trabajo de 24, digo, de 8 horas al día y no puedes dedicarle trabajo o tanto tiempo a tu startup o a tu emprendimiento, no pienses que va a llegar un momento en el que vas a decir, ok, ya, cierro este libro y ya lo sé todo y entonces ya puedo pasar al siguiente nivel. Siempre hay una brecha que tienes que saltar, hay un leap of faith, ¿no? Que tienes que hacer y hay que hacerlo en algún momento y lo más probable es que si lo haces más temprano no va a pasar, no va a ser tan distinto que si lo haces un poco más tarde. Ok, de acuerdo. ¿Para ti existe como algún momento en el cual dirías, sí, ya es momento de lanzarme? ¿O más bien es, acabo de tener la idea, acabo de ver una persona con un problema y acabo de encontrar a alguien que puede complementar mis habilidades? Ese es buen momento. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ah, sí, de lo que mencionas, ¿no? Como lo importante es aventarse y pues no esperar a que lo sepas todo para poder dar el primer paso, ¿no? Sin embargo, eso podría ser difícil de captar para personas, ¿no? Por ejemplo, ok, creo que ya tengo una idea de un buen producto, de una buena solución, no sé si sea el momento o no, ¿no? Sí, ¿Hay algo por ahí? yo creo que hay como buenos cues, ¿no? De buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, si de repente tienes una idea y la estás rebotando en tu cabeza y llevas un año pensando en eso y de repente en una expo, en algún momento, encuentras a alguien que dice, no, yo eso que tú estás pensando yo lo necesito y más o menos en tu cabeza medio puedes decir, oye, pues yo este cuate, o sea, si hago este cliente, me puedo pagar a mí mismo y puedo, o sea, de alguna forma es el cliente suficientemente grande para que yo me salga, pues ese es un buen momento para hacerlo, ¿no? O sea, es como decir, ah, pues ya, o sea, de aquí me agarro y ya acá me paso, ¿no? Otras cosas que puedes hacer para más o menos distinguir cuál es un buen momento es pues decir, oye, esta otra persona que está dispuesta a colaborar conmigo no va a estar disponible siempre y realmente creo que es una buena idea que colaboremos, pues entonces lo hago, ¿no? Me junto y nos lanzamos y a ver qué pasa, ¿no? Creo que un poco, yo soy mucho menos averso al riesgo que la mayoría y he tomado decisiones que han sido súper cuestionables en su momento, pero al final me han salido cosas positivas. Cuando renuncié a la plaza en el UNAM, hubo muchísima gente, sobre todo los que conocen lo que implica tener una plaza, que me dijeron muchas cosas que no voy a repetir aquí porque eran profanas, pero básicamente que era un tonto, ¿no? Porque al final era algo muy valioso, que ya estaba como garantizado, que nadie me podía correr, que tenía prestaciones de ley, que tenía vacaciones como de escuela, ¿no? Pero pues a mí no me latía y en ese momento igual y no era el mejor momento, tenía una hija que tenía menos de un año y igual y desde afuera no se ve como el mejor momento, pero yo lo sentí como, oye, pues, yo necesito esto para poder producir mejor, yo tengo más que dar que lo que hay aquí y estoy perdiendo la mitad de mi tiempo nada más reportando, entonces me voy a ir por acá y pues funcionó, ¿no? Al final creo que tienes que estar dispuesto a saber si funciona o no funciona y hubo partes de eso que funcionó que no funcionaron, como lo de mi socio, pero si le sigues buscando yo creo que siempre puedes encontrar y no sé, esa es mi opinión. Perfecto. No, pues creo que honestamente tener esa experiencia o al menos saber de alguien que la tenga es súper valioso para muchas de las personas que están como por dar ese primer paso. Y pues bueno, ya nos acabamos nuestro tiempo, pero muchísimas gracias, John. Creo que ha sido súper interesante lo que hemos platicado hoy. Y pues, para que nos estén viendo, acá en Emprender justo queremos hacer mejor esa parte, democratizar un poquito el acceso al emprendimiento, puede que haya alguien que te pueda ayudar en todas estas preguntas de, oye, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿O qué necesito tomar en cuenta, no? Entonces, estamos tratando de condensar todo esto para que a ti como emprendedor sea, pues, menor el miedo a dar ese primer paso, ¿no? Y pues, bueno, muchísimas gracias. Acá abajo en el video pondremos, bueno, tu página y todo lo demás, por quien esté interesado en saber un poquito más sobre la empresa de John. Y pues, muchísimas gracias a todos. Cuídate mucho, John, que No, estés muy gracias bien. a ti y qué bonito esfuerzo están haciendo y los felicito. Está padre. Gracias, man. Un abrazo. Un abrazo, cuídate.